Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí ya nos encontramos listos para comenzar una plática más en los domingos que tenemos acostumbrado encontrarnos por este canal. Hoy vamos a platicar de cómo debemos sacudirnos ciertas víboras que atacan nuestras vidas, como lo pasó con el apóstol Pablo, y que él también tuvo que sacudirse de algunas víboras que le afectaron físicamente, pero traemos a colación muchas cosas que son similares en el ambiente o en el ámbito espiritual. Así es que vamos a platicar ahora de estas víboras, pero vamos a basarnos, como aquí aparece, en Hechos 28 del 1 al 6, y vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta mañana. Y pues vamos a platicar de esto, como les decía, en el libro de Hechos encontramos mucha doctrina de parte del Señor que nos ayuda a aprender cómo debemos vivir la vida cristiana y nos da toda la fortaleza, el aliento que necesitamos. Entonces todo súper, André, muchas gracias por tu mensaje. Buen día, todo bien, muchas gracias, Angie. Entonces arrancamos con una oración. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga en la plática que tenemos para este domingo. Vamos a orar. Pues Padre, agradecemos esta oportunidad que nos das de edificarnos a través de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, porque en ella tú nos has dejado toda la doctrina que necesitamos para nuestra vida como creyentes en este mundo lleno de tinieblas, de pecados, de incertidumbres. Pedimos que a través de tu Espíritu nos alientes, Señor, nos fortalezcas en ti y nos permitas entender en dónde podemos obtener siempre la victoria ante los conflictos que enfrentamos. Pedimos tu bendición para esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a dar lectura a este versículo o mejor dicho, a este pasaje. Entonces vamos a leer Hechos 28, del 1 al 6. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bien, pues vemos en este punto cómo ellos estaban con ciertas expectativas, como ocurre constantemente con las personas, ¿verdad? De repente se hacen expectativas y empiezan a pensar cosas de manera anticipada y enfrentamos muchas cosas semejantes a esas. Y tenemos que ser muy cuidadosos de seguir estas enseñanzas para poder enfrentar cada una de ellas. Como acabamos de ver en este pasaje, ellos se encontraban en unas condiciones en donde estaban siendo conducidos para llevar a cabo un juicio que Pablo apeló a Roma, y en esa embarcación donde los pusieron, pues el patrón de la nave o el capitán de la nave, sin querer hacer caso a Pablo, pues él ignoraba el poder de Dios que había en este hombre, que le decía que no fueran a esa navegación porque
desierto iba a haber una gran pérdida material de la nave. Él no hizo caso y él, confiando más en sus destrezas, se fueron a continuar el camino. Pues pasó como lo había dicho. Finalmente, después de una gran tormenta, ellos estuvieron naufragando hasta que encallaron en una isla. Cuando llegan a esa isla, ellos llegaron, pues cada uno como pudo, algunos a nado, otros con tablas, y los estaban esperando los nativos con algunas ayudas que querían dar, ayudas humanitarias. Cuando Pablo estaba recogiendo ramas, de repente le salta una serpiente que se le atora en el brazo, y Pablo simplemente, si ustedes quieren por instinto natural, se la sacudió. Muchos podrían decir, quizá no lo mordió o quizá sí lo mordió. No se nos describe qué fue exactamente lo que pasó. Lo que sí es que solamente se la sacudió. En ese momento estas personas pensaron que era un criminal que realmente era culpable y que la justicia no lo dejaba huir. Pero después, cuando no pasó nada con su vida, cuando ellos pensaban que se iba a hinchar y no se hinchó, cuando ellos pensaban que iba a caer muerto y no cayó muerto, cambiaron de parecer. Y entonces esto es lo que Pablo enfrentó en esa ocasión, pero también nos da pie para nosotros aprender algunas cosas que en la Biblia vemos que suceden con constancia. Así como Pablo se sacudió esa víbora, lo mismo debemos hacer nosotros con las diferentes víboras que enfrentamos. No solamente me refiero a la gran serpiente que es el diablo y Satanás, sino que él, siendo el instigador de todo el mal, despierta ese mal también en otras personas. Y constantemente enfrentamos serpientes en nosotros mismos, como la serpiente o la víbora del desaliento. Encontramos serpientes que el diablo despierta en otras personas, como son las críticas y como son las falsas expectativas que pueden tener respecto de nuestra vida como creyentes. Vamos a platicar de estas tres serpientes, de las cuales pues vemos que en la palabra de Dios suficientes argumentos para nosotros hacer lo mismo que hizo Pablo, simplemente sacudirlas. A veces quisiéramos actuar por nosotros mismos y actuar en nuestras fuerzas, porque así estamos acostumbrados desde el principio. Quizá desde que nacemos nos empiezan a inculcar estas ideas, tratándonos de hacer ver que debemos salir adelante sin necesidad de ninguna guía, luchar por nosotros mismos, enfrentar nosotros mismos las pruebas, etc. Recuerdo una vez habiendo hablado de lo que era la disciplina del Señor. Un señor me dijo en esa ocasión, yo hablaba respecto de la corrección física de la cual se habla en la Escritura, y él me decía, fíjese que yo nunca les di disciplina física a mis hijos. Ah, ¿no? No, yo siempre dejaba que ellos aprendieran por sí mismos. Y le digo, ¿y qué hacías cuando querían jugar con el fuego? Dejaba que se quemaran y así aprendían que no podían agarrar la llama. Le digo, creo que hay cosas que podemos hacer para prevenirlos de algún daño mayor. Por ejemplo, si se suben a una escalera, no voy a esperar a que se caigan y tengan un golpe en la cabeza y que después les quede quizá ataques epilépticos por el resto de su vida, siendo que se lo puedo evitar. Entonces hay cosas que nosotros debemos saber que Dios nos quiere ayudar en su palabra para que nosotros no caigamos en esos problemas por nosotros mismos, tratar de salir por nosotros mismos, porque desde el momento en que nos convertimos a Cristo, precisamente lo que decidimos fue dejar de vivir nuestra vida a nuestro antojo, dejar de tomar nuestras decisiones conforme a nuestros propios criterios, para cambiar a un criterio mejor, para cambiar a un estilo de vida mejor, para cambiar a un estilo de vida que glorifica a Dios, comparada con la vida o el estilo de vida que llevaba antes, que regularmente ofendía a Dios. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra escrita. Esta es la única verdad que existe. Recordemos que Cristo mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra tiene ese poder. Ya cuando tú has aceptado la salvación en Cristo, el Espíritu Santo entró a tu vida y a través de su palabra, de la Biblia, Él va obrando los cambios en tu interior, haciéndote parecer cada vez más
en tus actitudes al Señor Jesucristo. Aunque ya de manera perfecta y completa tendremos este parecido cuando tengamos un cuerpo transformado, cuando el Señor regrese por su iglesia y seremos semejantes a Él. Con un cuerpo físico semejante al que Él tiene, un cuerpo glorificado semejante al que Él tiene. Y para esto solamente quiero recordarles que cuando un creyente muere en este mundo, abre sus ojos de inmediato en la presencia de Dios, pero de ahí está esperando a unirse nuevamente a un cuerpo glorificado que obtendrá cuando el Señor regrese en la segunda venida que Él prometió y nos dé ese cuerpo transformado, como lo dice en Filipenses 3, 20 y 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vemos muchas cosas que hubo en la vida de Pablo. En este caso vemos que no era Pablo el que estaba actuando, sino él confiando en la guía del Espíritu Santo, en la guía de Dios para su vida. De esta manera vemos cómo en el camino se le aparece un ángel y le dice para darle ánimos a las demás personas que iban en ese barco: no teman, solamente va a haber pérdidas de la nave, pero ninguno de ustedes va a morir. Esto me lo ha revelado un ángel enviado por Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y efectivamente, él se dejaba guiar por el Espíritu Santo y Dios lo guiaba en cada paso, en cada acción de lo que él hacía. Y por eso veía la mano de Dios y la vio en muchas maneras. Aquí se nos mencionan algunas. En este momento en que se le prende la serpiente, nos menciona otra. Y en cada una de ellas había un propósito de parte de Dios: preparar el corazón de esas personas para que escucharan el mensaje. Porque ¿sabes algo? Lo más importante que una persona necesita hacer en esta vida es responder ante este mensaje de salvación libremente, si aceptan rendir su vida a Cristo o si deciden seguir su vida a su antojo rechazando la oferta de Dios. Cada uno tendrá que tomar esa decisión, pero nosotros como creyentes, Dios nos ha encomendado esta tarea. No la encomendó a ningún ángel, porque los ángeles no han sido redimidos. No podrían transmitir vida. Pero tú, habiendo sido redimido por Dios, habiendo sido salvado por Dios, estando en esa transformación que Dios ha obrado en tu vida, o está obrando en tu vida, y que no dejará de obrarlo hasta que partamos a la eternidad, sí tienes vida para compartir. Sí puedes compartirles con vida lo que significa la salvación, el punto más importante que necesita decidir o definir una persona en este mundo: ¿dónde quiere pasar la eternidad? Y por eso vemos cómo Dios obraba en la vida de Pablo con señales y milagros, diversos milagros, prodigios, para dar testimonio de que las palabras que él hablaba, lo que él les decía, provenía de Dios. Y así pudieran escuchar que el mensaje más importante era la salvación en este Cristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y así vemos cómo debemos sacudirnos de algunas víboras, principalmente en nuestro interior, ¿verdad? A veces Satanás nos ataca con este tipo de víboras. Sacúdete la víbora del desaliento. Vamos a leer en este versículo 3 de este pasaje que acabamos de dar lectura. Dice lo siguiente: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Bien, pues vemos que esta actitud de Pablo era una actitud que podríamos decir que era una actitud correcta. Él estaba recogiendo ramas secas. ¿Cuántas veces nos pasa que estás en alguna actividad y son pocas las personas que participan en esa actividad de manera activa, ayudando, válgame la redundancia, ayudando en lo que se está haciendo? Seguramente muchos estaban temblando de frío alrededor de los nativos, y Pablo tomó la iniciativa de recoger ramas secas. Estaba haciendo el bien.
estaba haciendo algo bueno. Y sabes, las víboras con frecuencia aparecen cuando estás haciendo algo bueno. De repente el diablo asalta a tu mente con pensamientos que trata de clavar en ti, que produzcan desaliento. En Pablo podían haberle pasado. Pablo pudo haber pensado o dudado a través de ese ataque de si quizá había hecho lo correcto. Podía haber pensado, tal vez no tenía que haber apelado a César. No estaría yo pasando estas penas. Tal vez estaría con otras, pero no estas. En fin, él podía haber pensado muchas cosas, pero cuando tú eres guiado por Dios, no hay lugar para eso. Algo que a mí me ha pasado cuando yo salí al campo misionero, vi claramente la mano de Dios que Dios me quería en el campo misionero, y Dios lo confirmó a través de los líderes de la iglesia de donde yo salí. El tener tal claridad en estar en el lugar que Dios me quería tener, me ha permitido tener tranquilidad y paz cuando viene el desaliento. Cuando de repente las cosas se complican. Ha habido ocasiones en que se han complicado de una manera extrema, pero en todas ellas he podido llegar con Dios en oración y decirle, Señor, tú fuiste el que me trajo aquí. Esta es tu iglesia. Tú eres el que has levantado esta iglesia. Tú eres el que has levantado cada corazón para venir a los pies de Cristo. Tú me tienes aquí. Yo estoy a tu servicio. Por favor, dame sabiduría para salir de este conflicto. Guíame a hacer lo que te agrada a ti, lo que tú quieres que yo haga. Y de esta manera obtenemos la guía del Señor. Pablo podía haber permitido que la duda lo asaltara, pero por el contrario, él se sacudió la víbora confiando en la promesa de Dios. Desde que Dios se le apareció a Pablo, le dijo, ahora tú vas a ser mensajero mío. Vas a ser un instrumento útil en mis manos para extender la obra del Señor. Y Pablo tenía muchas cualidades que le permitirían a Dios usarlo. No eran cualidades que por accidente le vinieron. Seguramente Dios había planeado todo esto. Pero era una persona que podía encajar en los dos ambientes, en el ambiente judío y en el ambiente gentil. Y Dios había preparado para él todas estas cosas y él sabía que podía descansar en Dios y que este ataque del diablo, este ataque de un simple animal, no podían detenerlo. Lejos de dudar, simplemente se sacudió la serpiente y él confió en la promesa de Dios. En la Biblia encontramos al final del capítulo 16 de Marcos cómo hay ciertas señales que seguirán a los que se convierten a Cristo. Pero no son señales que uno tiene que llevar a cabo o buscarlas para tentar a Dios a ver si de veras yo soy un hijo de Dios. Habla acerca de las serpientes, que les morderán las serpientes y no pasará nada. Por cierto, hay algunos grupos que lo han hecho literalmente. Y cuando una persona se convierte, ponen serpientes en el piso de esa congregación y la persona tiene que empezar a pasar saltando alrededor de esas serpientes. Y si alguna le pica, entonces si es un verdadero creyente, no se va a morir. En esas condiciones yo estoy seguro que no me hubiera convertido a Cristo. Sin embargo, no es lo que Dios nos pide, sino que si en el andar de la vida cristiana, Satanás a través de algún propósito maligno te incita a algún animal a que te asalte o a que te muerda o a que te pique, pues eso es otra cosa, no estás tentando a Dios. A mí me pasó en mis tiempos de recién convertido. Yo de recién casado fue que me convertí, tendría unos 6 meses de casado cuando me convertí. Y en esa época nosotros rentábamos un departamento cerca de donde vivían mis padres, como unas 4 o 5 cuadras, más o menos. Y continué en un principio dejando el vehículo donde lo dejaba cuando yo vivía con mis padres. Entonces a veces llegaba en la noche y pues agarraba también de ejercicio, ¿verdad? Porque dejaba el vehículo y me iba corriendo
en la noche hasta llegar a mi casa. Lo que eras que hace uno a esa edad, ¿verdad? En esa juventud. Pero recuerdo muy bien en una ocasión que yo iba corriendo y me salen 2 perros al acecho. Y no estaban más que los 2 perros y yo. Entonces, pensando en el gran Dios que tenía ahora como padre, simplemente fui impulsado a decirles, pero con toda tranquilidad y autoridad, les mando en el nombre de Jesucristo que se callen y se aparten de mí. Los animales se apartaron y yo continué mi camino, quizá corriendo a mayor velocidad que cuando llegué. Pero lo que voy es que no son cosas que debemos de poner a prueba a ver si realmente soy cristiano. Como en el caso de Pablo, él no puso a prueba a Dios. Él estaba recogiendo ramas secas, en eso se le prendió la serpiente de una manera accidental. Él simplemente se la sacudió. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando a veces el desaliento nos ataque. El desaliento puede venir de muchas maneras y el diablo es hábil para sacarlo. Yo recuerdo que en una ocasión estaba con mi esposa platicando y yo estaba desalentado, comentándole de las cosas que me sentía afectado. Sin saber que unos meses después iba a llegar el llamado al campo misionero. Necesitamos fortalecernos siempre en el Señor. Pablo confiaba en la promesa de Dios y nosotros debemos permitir que las promesas de Dios nos quiten todo tipo de desaliento, nos liberen de todo tipo de desaliento. Debemos sacudirnos las víboras del desaliento siguiendo los pasos del Señor. A veces se ponen las cosas difíciles, pero vemos cómo el Señor Jesús pasó algo sumamente difícil. Pero Él tenía en mente la meta. Tenía en mente el propósito por el cual estaba en la tierra. Y nosotros también, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos claro el propósito. Si el propósito no fuera predicarles el Evangelio a los que aún no lo han conocido, en el momento en que dijimos amén en aquella oración para aceptar a Cristo, Dios nos hubiera llevado a su presencia en el cielo. Pero teniéndolo en cuenta, teniéndolo claro, tú sabes que estás aquí con ese propósito. Y hasta que se cumpla plenamente el propósito de Dios para tu vida, en ese momento te llamará a su presencia. Pero no te desalientes. Continúa firme en ese propósito. Y para todo esto, Dios te equipará. Yo recuerdo haber escuchado a Adrian Rogers, que por cierto ya falleció, que él decía que soñaba con ser el Billy Graham de su generación. Él tuvo un ministerio muy impactante, muy amplio, muy grande, pero él dijo, finalmente llegué a la conclusión de que si Dios hubiera querido que yo hubiera sido Billy Graham, me hubiera dado el equipo que le dio a Billy Graham. Sin embargo, a él le dio otro equipo porque tenía el propósito de llevar a cabo otras cosas con él, alcanzar a otro nivel, a otras personas, y alcanzó a mucha gente con su ministerio. Quizá muchos de nosotros tenemos un ministerio que no llega ni a los pies del ministerio que han tenido ellos. Sin embargo, cada ministerio es importante porque debemos recordar que son ministerios que Dios ha levantado. Y en cada uno de nosotros, como persona, si eres creyente, si estás al servicio del Señor en una iglesia, Dios tiene el propósito de llevar a cabo un plan perfecto que encaja perfectamente con todo lo que Él desea hacer. Y te está usando para llevar a cabo esto. Podemos descansar en eso y no desalentarnos. Tenemos muchísimas preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Por supuesto, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado o de la concupiscencia. Muchas promesas que Dios nos ha dejado. Él nos dice, por ejemplo, en Mateo 22, 29, y todo lo que queráis, se me fue, perdón, dice, a veces se me borra el cassette. Vamos a verlo. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero me acordé.
Entonces nosotros nos ha dejado el recurso de la oración porque ahí echamos en acción o ponemos en acción el poder de Dios para cada propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tienes hijos pequeños? ¿Te sientes abrumado con tanta actividad? No te desalientes. Recobra ánimos, esfuérzate por guiarlos a los pies de Cristo. Sigue invirtiendo tiempo en ellos, sembrándoles la palabra de Dios. Porque un día esa palabra hará clic cuando se conviertan a Cristo. Y entonces todo esto que ellos han guardado en su corazón, que tú les permitiste, que tú les instruiste, que tú les guiaste a memorizar, será un tesoro que les ayudará en el transitar esta vida, en el ministerio que Dios tenga para ellos. ¿Tienes hijos adolescentes? Mi más sincero pésame. No te creas. También puedes confiar en Dios. Descansa en el Señor y Él te dará la sabiduría para guiarlos también a los pies de Cristo. Este es lo más valioso que ellos pueden tener en esta vida. A través de la oración, Dios te irá abriendo las puertas, las oportunidades para alentarlos y atraerlos a Él. En nada te desalientes. No estás solo. Dios está contigo. ¿Y quién es Dios? El creador de cielos y tierra. ¿Tu propósito es guiarlos a los pies de Cristo? Ese es el mismo anhelo de Dios. ¿Tu propósito es trabajar en sus corazones para sembrar su palabra? Ese es el propósito de Dios. Estamos en el camino correcto. No te desalientes. Sigue las pisadas del Señor Jesús. Aun cuando murió con muerte de cruz, pero ahora está a la diestra del Padre. Las recompensas son eternas. No te desalientes por lo que enfrentes en esta vida. Mantén en tu vista la meta. ¿Sí? No te desalientes. Pero también tenemos otras víboras que nos atacan. Las víboras de la crítica. De estas no nos podremos zafar. Vivimos en un mundo caído y también tenemos que soltarnos de ellas. Sacúdete esas víboras de la crítica. Fíjense lo que dice el versículo 4 de este capítulo de Hechos 28. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Esta fue la conclusión a la que llegaron. Y lo criticaron, lo juzgaron rápidamente. Así son muchas personas. Hay personas que son muy rápidas para juzgar y acusar falsamente. Ciertamente este hombre es un homicida, a quien la justicia no le permite vivir. ¿Lo han hecho contigo? ¿Te han juzgado rápidamente en alguna ocasión? Estoy seguro que sí. Dado que eres tan terrícola como yo, estoy seguro que sí. Así también lo hicieron con Jesús. No te preocupes, no has sido el único, no has sido el primero. A Jesús también lo criticaron y lo acusaron falsamente. En una ocasión el Señor Jesús le dijeron que era un blasfemo. ¿Y por qué le dijeron blasfemo? Porque no podían concebir que él era lo que él decía ser. Habían unos hombres que trajeron a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud que había en su casa, se les ocurrió una idea: descubrir el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínate la escena: Jesús predicándole a toda la gente, a toda la multitud que se había reunido en su hogar, y de repente ve cómo están haciendo algunos malabares en el techo. Pero él sabía lo que estaba pasando. Y de repente, ante el asombro de toda la gente, van bajando un lecho donde estaba un paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, y esto es algo muy importante, esto es lo que nos justifica ante Dios. ¿Creyó Abraham a Dios desde Génesis y le fue contado por justicia? ¿Le creemos a Dios que en Cristo Jesús tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados y nos es contado por justicia? Y le dijo al paralítico:
hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que se encontraban, escribas y fariseos en esos momentos alrededor de él, dentro de sí mismo dijeron, este blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo acusaron de blasfemo. Y Jesús, para mostrarles que, lejos de ser un blasfemo, Él era Dios mismo que había venido en carne para morir por nuestros pecados en la cruz. Entonces les da el siguiente razonamiento. Y Él les dice, ¿qué es más fácil decir? Porque no sin antes aclararles que Él conoce también los pensamientos de la gente. Esto es algo que también ellos debían haber tomado en cuenta. Dice la Escritura, mas Él conociendo los pensamientos de la gente, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esto ya era suficiente para creer que Él era Dios. Oye, una persona que conoce mis pensamientos, ¿qué clase de hombre es este? Entonces les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Cualquiera puede decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. De ahí a que sea una realidad, que sean perdonados o no, es otra cosa, ¿verdad? Pero cualquiera lo puede decir porque es algo que no se ve. Pero para que ustedes vean que yo tengo el poder de hacer algo que ustedes no pueden ver, se los voy a demostrar a través de algo que ustedes sí van a poder ver. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el instante, el paralítico se levantó. ¿De dónde sacó fuerzas? Dios lo restauró. Tuvo fuerzas para levantarse, para sostenerse, y no solo sostenerse, sino tomar su lecho y caminar, después de haber estado paralítico. Esto era suficiente para que todos hubieran caído en adoración a Él como lo que es, como Dios. Pero al no haber actuado así, nos hace ver lo terriblemente engañoso y perverso que es el corazón humano. Y ahí lo acusaron de blasfemo. ¿Te han criticado a ti? ¿Te han acusado quizá de flojo o quizá de lambiscón con el jefe porque te ven trabajando mucho, etcétera? Pues qué bueno cuando nos juzgan y nos critican de algo que es falso. A Cristo también lo hicieron. En otra ocasión también lo acusaron de estar asociado con Satanás. Veamos estos dos pasajes ahí en Mateo, estas dos partes en Mateo capítulo 9. En los versículos 3 y 34. Dice Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y así sucedió. Y vemos también que lo acusaron de blasfemo, ahí en el versículo 34. Dice lo siguiente. Si leemos desde el 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y lo estaban acusando falsamente, porque él era Dios hecho hombre, con una misión específica de morir por nosotros. Y en varias ocasiones, cada vez que él hacía algún milagro,
Les decía, por favor, callen, no lo digan a nadie. Por dos razones. Porque tenían que creer en él por fe. Por una razón también muy importante. Porque si llegaban a exaltarlo demasiado, al llegar al momento de pagar por nuestros pecados en la cruz, no lo hubieran crucificado. Y él tenía una misión muy importante que cumplir. Era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo, de todos aquellos que iban a creer en él a lo largo de la historia. Entonces, cuando la gente trata de blasfemar, ¿qué debemos hacer? O cuando la gente te insulta o levantan críticas o te acusan falsamente, ¿qué debemos hacer? Recuerda cómo respondía el Señor Jesús. Nos da una lección muy importante en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vamos a leerla. Dice en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí nos da una gran lección que debemos poner en práctica también nosotros ante nuestros acusadores. Aquí vemos que él decía que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántas veces tenemos ese deseo, verdad? De entonces también tratar de contraatacar. Y contraatacar a la otra persona con frases que le lleguen más fuertemente. Pero ponte a pensar, ¿cómo vas a partir de ahí llevarle el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo vas a partir de ahí y presentarle el amor de Jesús? No perdamos de vista que todo esto tiene como propósito descalificarnos de parte del diablo. Roguemos al Señor para que nos permita contestar como Él contestaba. Y de esta manera sacudirnos de las víboras de las críticas, poniendo siempre nuestros ojos en Jesús, no dejando de verlo. Míralo en la cruz, mira todo lo que Él padeció. Entonces sí, cualquier tipo de juzgarte o de criticarte que venga de parte de otras personas no harán mella en tu corazón, sino estarás viéndolos como Él los ve, como pecadores necesitados de Cristo. Yo recuerdo un amigo que era juzgado cuando él estaba predicando en su colegio. Una persona que estaba ahí constantemente lo criticaba, lo juzgaba, lo desacreditaba, le decía que todos los cristianos son unos hipócritas, etcétera, etcétera. Este amigo llegó una vez conmigo y me dice, Memo, estuve a punto de darle un golpe y agarrarme a golpes con él. Me llegó a desesperar a tal grado que no entiendo de dónde salieron fuerzas en mi vida para contenerme. Le digo, creo que sí lo sabes. Y sí, efectivamente sabía que era Dios quien lo había hecho. Y simplemente se me ocurrió decirle, a veces estas personas están más cerca de la salvación que nunca. A la semana siguiente llega y me dice, no me lo vas a creer. Este amigo se convirtió. Estaba peleado contra Dios por una desgracia que había pasado en su vida. Pero después Dios obró en su corazón como solamente Él lo sabe hacer. Convenció su corazón y llegó a convertirse en un buen discípulo. Y hasta la fecha tiene el propósito en su corazón de guiar a sus hijos a los pies de Cristo también, instruirlos en el camino del Señor. También se casó con una mujer en Cristo. Y ha habido un fruto que puede llegar a varias generaciones. Espero en Dios que así sea. Pero
esto es lo que pasa cuando algunas personas tratan de atacarnos. El diablo sabe lo que esto puede suceder. No respondamos a ese ataque. No respondamos a la manera como nos juzgan, como nos critican, sino pongamos nuestros ojos en Jesús. No olvidemos, este es el mandato de Dios en Hebreos 12:2. Vamos a honrar la palabra de Dios leyéndolo. Y dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que tuvo que hacer para llevar a cabo la consumación de nuestra salvación. Y el gozo puesto delante de él era esa salvación que iba a lograr por nosotros, ese cumplimiento perfecto del plan y la voluntad de Dios para con nosotros, esa realización de su obediencia y sumisión a Dios y llegar en un cuerpo transformado y glorificado a sentarse a la diestra del Padre. Todo esto fue un gozo para él. Entonces sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y como dice este versículo, y se sentó a la diestra de Dios. Así nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Veamos el gran fruto y el gran impacto que va a haber cuando, en lugar de responder conforme a su agresión, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que todo lo encomendaba a aquel que juzga rectamente, que es Dios. Encomendamos esta causa al Señor y, por otro lado, nos mantenemos hablando con humildad o actuando en humildad. Y veremos entonces el impacto del Señor. Pero también debemos sacudirnos las víboras de las falsas expectativas. A veces las personas tienen falsas expectativas con respecto de los creyentes. Claro, cuando vemos cómo ha atacado Satanás al cristianismo, vemos que no son expectativas injustificadas. Vemos cómo se ha desacreditado porque han usado mal el cristianismo. Hay personas que han usado de la simonía, que se buscan enriquecer con lo que es el cristianismo, la palabra de Dios. El término simonía viene de lo que pasó con Simón, un mago que se convirtió, y cuando llega Pedro y Juan a ver lo que estaba pasando ahí con Felipe, que se había convertido con él, esto está en Hechos capítulo 8, este hombre, al ver que a las personas que ponían las manos venía el Espíritu Santo sobre ellos, él les dijo: señores, yo les doy dinero para que me den también ese poder, para que con cualquier persona que yo ponga las manos también reciba el Espíritu Santo. A lo que Pedro le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y así hay mucha gente que vive en hiel de amargura y en prisión de maldad, y que tratan de usar el cristianismo como un medio de explotar a las personas, de sacarles el dinero, a través de darles la esperanza de que va a ser sanada la persona, o de que va a tener mucho más dinero del que me estás dando, etcétera, etcétera. Son puros engaños del diablo. Y esto la gente lo usa para decir: no, todos son iguales. Cuando tú tienes un testimonio que habla de Jesucristo, un comportamiento que manifiesta a Jesucristo, ahí no podrán decir nada. Podrán decir de muchas otras personas, pero de ti no. Y en esas condiciones estarán dispuestos a escucharte. Usa de sabiduría, prudencia, y busca la guía del Señor para poderles llevar el mensaje en el momento oportuno. Pero mantente fiel al Señor. Muchos tienen falsas expectativas, como lo vemos en este pasaje en el versículo 6. Los nativos estaban esperando a que él se hinchara y cayera muerto. Esto era lo que ellos esperaban.
Vamos a leer esto en el versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Algunos tienen falsas expectativas también de ti como cristiano. Algunos piensan que tú también en algún momento vas a tropezar y caer. Eso es lo que están esperando. Por eso el diablo es tan hábil para tratar de pacientemente esperar para dar el golpe, asestar el golpe y llevarte a caer. Y mientras más elevado es tu ministerio, más busca llevarlo a cabo. Pero nosotros no debemos temer a esto. Si te mantienes fiel al Señor y confiando en Él, Él te guardará a pesar de la tormenta, a pesar de lo duro de la tentación. Dios puede guardarte. Hay muchos testimonios de fieles creyentes que lo han hecho. Vemos bíblicamente el caso de José. José empezó a trabajar en la casa de Potifar. Todo lo puso en sus manos porque veía que en las manos de él Dios todo lo prosperaba. Y nada le reservaba a José, salvo su mujer, porque era su mujer. Pero ésta puso sus ojos en José. Y entonces ella le rogaba que durmiera con ella. A lo que él le decía, oye, Faraón me ha confiado todo, menos tú porque tú eres su mujer. ¿Cómo voy a pecar contra Dios cometiendo este pecado? Y cuando en una ocasión llegó y no había nadie ahí con ellos, ella dijo, aquí es el momento, y haciéndose de él le decía, duerme conmigo. Él tuvo que huir. Dios le dio el poder para hacerlo. No se nos describe cómo estaba la esposa de Faraón, pero de Potifar, pero como quiera que estuviera, él era un joven soltero. No le importó dejar su túnica y huyó. Y entonces ella en represalia dijo, ok, si no es conmigo, entonces contra mí. Y gritó y le dijo a su esposo, para eso trajiste este hebreo, para abusar de mí, mira, aquí está la túnica. Y lo metieron a la cárcel. Él tenía mucho para desalentarse. Pero lejos de desalentarse, tenía puestos sus ojos en Dios. Y eso lo mantuvo firme. Y estas falsas expectativas que se formó Faraón respecto de él, las cargó. Y confió en que Dios se iba a encargar de aclararlas. Cuando finalmente Dios le revela el sueño de Faraón, y Faraón lo pone como el segundo después de él, yo creo que muchas cosas quedaron aclaradas. Eso es lo que él hizo, lo mismo que Pablo. Se sacudió la víbora de las falsas expectativas que otros tienen. Estas personas esperaban que se hinchara y que muriera. Algunos también tienen falsas expectativas respecto de ti. Algunos piensan en qué momento va a caer. Todos han caído, y no es cierto. Creen que todos han caído, pero como bien decía un predicador, cuando le estaban acechando para que dijera su comentario respecto de que otro predicador que había caído en adulterio, y él les contestó, por cada predicador que cae en adulterio, yo conozco 100 que han permanecido fieles al Señor hasta el fin de sus vidas. Y esto es muy cierto. Entonces, mantente fiel en el Señor y espera en Él. Y aun cuando sea tan fuerte la tentación, Dios te va a guardar como lo hizo con Él. Recuerdo haber escuchado también de otro predicador que después de haber hecho su trabajo normal, llega a su hotel, se abren las puertas del hotel, él iba a descansar en su cuarto, cuando en eso llegan 2 señoritas corriendo y él por cortesía mantiene las puertas abiertas del elevador. Cuando llega les pregunta, ¿a qué piso? Y ellas le contestan, al mismo que el tuyo. ¿No te gustaría tener un tiempo de diversión? Y él dice que vinieron a su mente muchos pensamientos. Instrucciones que había
conocido en la palabra de Dios, exhortaciones y recomendaciones que le había dado su madre cuando él era joven. Y él les contesta y les dice: lo siento, pero tengo suficiente en mi casa. Cerraron las puertas, salió él solo y Dios le dio la victoria. Es Dios quien lo hace. Por tu parte, mantente fiel a Él y pídele que quite todo aquello que impide que se manifieste Él con poder. Muchas personas a las que quizá tú les has hablado no quieren creer porque no ven una vida clara en ti. Quizá has permitido algún pecado que no has entregado y entonces les cuesta trabajo, quizá a tus hijos, quizá a tus compañeros de trabajo, creer en lo que tú les dices. Y en cierto sentido es muy cierto lo que dicen esas palabras de: tus acciones me hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que me dices. Y esto es muy cierto cuando estamos rodeados de personas que nos conocen. Necesitamos despojarnos de todas esas serpientes que impiden que se manifieste el Señor en nuestras vidas y nos privan de ver cumplido el perfecto plan de Dios en nuestro ser. Ningún plan va a ser más perfecto que el de Dios. Déjalo obrar en tu interior. Déjalo obrar dentro de tu ser. Y así podríamos mencionar muchos otros casos que han sido librados de esas tentaciones, de esos problemas, de esas caídas. Y ellos esperaban que Él abandonara el camino. Quizá muchos esperan que tú abandones el camino. Que tú llegues a una desesperación y digas: yo no puedo con esto. Claro, si tú lo haces en tus fuerzas, si tú no has conocido de una manera clara el Evangelio de Jesucristo, no hay poder en ti. No hay poder en ti. No puedes esperar que un árbol dé manzanas cuando es un árbol de naranjas. Pero cuando te conviertes a Cristo, dice: por sus frutos los conoceréis. Tú mismo puedes examinarte, dice en 1 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El fruto de mi vida da testimonio si yo realmente soy un hijo de Dios. Si ya le entregué mi voluntad a Él, que es ahí donde veo que muchos fallan. Quieren seguir siendo dueños de su propia vida, gobernando su propia vida, tomando sus propios caminos a su antojo. No ha habido una rendición a Dios. Hasta que le rindes tu voluntad, puedes experimentar la transformación que hay en el poder de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y entonces el poder del Espíritu Santo entrará a morar en ti para transformarte y hacerte más semejante a Él cada día. Muchos quizá esperan que tú también te apartes del camino. Ignoran el poder de Dios. Leemos en Judas, versículo 24, Judas nada más tiene un capítulo, por eso nada más citamos el versículo. Dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel Dios que es poderoso, Él es el que tiene el poder, para guardaros sin caída. Él te puede dar la victoria y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él tiene el poder para llevarnos hasta el final en victoria, haciendo su voluntad y usándonos para atraer a otros a los pies de Jesús. Así es que sacúdete estas víboras de las falsas expectativas. Sacúdete las conclusiones sin base que otros se hacen. Debemos mostrarles que están equivocados, manteniéndonos firmes en el servicio a Dios.
en la fidelidad a Dios. Veamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los hombres, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mantente fiel al Señor. Entonces Él, en el poder del Espíritu, estará llevando a cabo todas esas buenas obras, las cuales dice en Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó esas buenas obras porque Él tiene el poder de llevarlas a cabo en la vida de cada hijo suyo. Podemos conseguir la victoria día con día a pesar de la oposición, porque es el Espíritu Santo el que nos equipa para llevar a cabo esta tarea. En Romanos 12:21 tenemos esta hermosa exhortación. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, a través de tu vida, a través de tus acciones, estará la gente viendo el poder de Dios. Estarán viendo la eficacia de la vida cristiana. Ellos mismos, a través de tu vida y testimonio, comprobarán que sí hay una esperanza para tener un estilo de vida diferente, para poder tener un estilo de vida con verdadero gozo, con verdadera expectativa en la eternidad, y entonces encontrarán el sentido del por qué están aquí en la tierra. ¿Para qué venimos? Para poder tomar la decisión de dónde queremos pasar la eternidad. Y entonces, cuando vengan esos ataques, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así podemos nosotros entonces ver cómo nos atacarán, quizá de manera injusta, que esto es lo que se espera de un hijo de Dios. Cuando tú no obres conforme ese ataque, cuando tengas el poder del Espíritu para reprimir esa carne que quiere estallar, ya sea en gritos o ya sea en golpes si fuiste agredido físicamente o ya sea de otra manera, el Espíritu te controlará. Y entonces, estas personas que te han atacado a ti serán redargüidos de pecado, tendrán ascuas de fuego sobre su cabeza que los llevarán a un remordimiento de conciencia por haber actuado mal. Quién sabe si te pedirán perdón por lo que hicieron, pero será una puerta enorme para poderles presentar el Evangelio de Jesucristo, porque Él fue quien actuó en mí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y que esa victoria sea para la gloria de Dios, llevándolos a los pies de Jesucristo. Había una persona llamado Tony Chacetti. Hay nombres que cómo se esfuerzan por ponerlos difíciles. En un pequeño pueblo había dos barberías. Una era la de Tony Chacetti y la otra era de un ruso de nombre Iván. Resulta que en una semana le vino el trabajo a Tony que nunca se imaginó, porque le vino el doble de gente. Y entonces él trabajó arduamente y al final de la semana, el sábado hasta muy noche, terminó de hacer el último corte de pelo a la persona que llegó a su barbería. Él se enteró que su competidor había caído enfermo. Entonces lo que hizo Tony fue juntar
todo lo que había ganado de más comparado con lo que normalmente recibía en semanas anteriores, y llega con su competidor y le dice: Iván, aquí tienes, y le pone las monedas y los billetes en su cama. Esto es una ayuda para que te recuperes. Espero que pronto sanes. Y le da un apretón de manos y salió de ahí. ¿Qué piensas de tus competidores? ¿Quisieras que Dios hiciera que cayera un rayo y los eliminara de tu camino? ¿No podrías ver que quizá esto lo ha permitido Dios para seguir obrando en tu corazón y por medio de ti atraerlos a ellos a sus caminos? Que Dios permita que actuemos como este barbero y que Dios permita que actuemos como lo hizo Pablo, sacudiéndonos las víboras de las falsas expectativas, las víboras de la crítica y las víboras del desaliento. Vamos a hacer una oración. Pues Padre, agradecemos esta hermosa oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y en este hermoso pasaje, donde podemos encontrar estas enseñanzas de lo que debe ser nuestra vida como hijos tuyos. Pero agradecemos especialmente que tú eres quien obras en nuestro interior a través del poder de tu Espíritu. Permítenos a través de esto poder ver la importancia de día con día leer tu bendita palabra, llenarnos de ti, para que nuestras reacciones y nuestras acciones correspondan con tu palabra, Señor. Bien sabemos que nuestra mente es como una computadora, que si nosotros nos llenamos de cosas malas y perversas, esto es lo que va a salir en nuestras acciones. Permítenos llenarnos de tu palabra, Señor, de todo lo que esté en relación a ti y de todo aquello que nos pueda edificar, para poder entonces tener actitudes y reacciones que te glorifiquen a ti. Gracias por esta enseñanza, pedimos tu bendición para seguirnos manteniendo libres del COVID y que sigas proveyendo a nuestras necesidades. Esta oración te la hacemos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces a poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado esta mañana y primero Dios nos vemos el próximo domingo.